Bienvenidos a Pensar Cuba, un espacio del canal Nexos de la Universidad de La Habana dedicado a dialogar con mente joven y miradas aterrizadas sobre temáticas de nuestra realidad. Como ven, hemos transformado la visualidad de nuestro espacio para transmitir un programa radial que usted podrá encontrar en la plataforma iVoox, así como en la intranet de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Hoy estaremos hablando sobre un tema que atañe a toda la nación cubana desde el 13 de agosto pasado y que el país seguirá viviendo hasta el próximo 15 de noviembre, el debate del proyecto de Constitución. Y para ello me estarán acompañando Mario Almeida, estudiante de la Universidad de La Habana, así como Claudia Bravet, que es también estudiante de nuestra colina universitaria. Y también nos acompaña el profesor William Tolentino, de nuestra Facultad de Comunicación. Enseguida comenzamos el debate, porque antes vamos a hacer una breve pausa. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Mario, ¿cómo se desarrolló el debate en tu facultad? ¿Cómo fue la interacción con los estudiantes? ¿Cómo se desarrolló todo ese proceso? Bueno, en mi facultad se desarrollaron dos polos de debate y tengo el placer de dar fe de que fue un debate muy franco, como decimos los cubanos, a camisa quitada. Fue muy interesante escuchar las distintas posiciones y la diversidad de temas en una constitución tan amplia que muchas veces podría parecer complicado para personas tan jóvenes como nosotros, pero fue muy abarcador, la verdad. ¿Y qué crees de la participación de los jóvenes en este debate? Por ejemplo, desde tu experiencia, ¿cómo viste? ¿Participaste tú personalmente con alguna contribución al texto constitucional? Sí, yo también participé, pero por supuesto todos éramos jóvenes, la mayoría éramos jóvenes en ese debate, porque era en una facultad de la universidad. Y se hicieron, ya te decía, de propuestas muy inteligentes, muy pensadas, que se ve que hay un análisis previo, de fondo, un estudio a ese texto texto constitucional. Y entonces los estudiantes estuvimos presentes ahí y fue muy interesante lo que se vio. Claudia, ¿tú coincides con ese criterio de que los estudiantes se prepararon? ¿Cómo transcurrió en tu facultad en este sentido? De forma personal conozco mucho de los estudiantes que hicieron proposiciones al texto constitucional y sé que hubo un análisis previo que se estudió, y algo que me llamó la atención de forma positiva es que se estaba buscando, además del contenido como tal de los artículos, que se entendieran. Habían artículos ambiguos, como todos ya sabemos, y principalmente los estudiantes de periodismo estaban buscando que se modificaran estos artículos desde un punto de vista como tal lingüístico, ¿no? Para que cuando el pueblo lo leyera, cuando tuviéramos que leer nuestra Constitución, entendiéramos claramente qué es lo que se está comunicando. Yo creo que algo que no fue tan positivo en el debate es que el grueso de los estudiantes que emitieron su criterio fueron de periodismo, en menor medida de comunicación social y de ciencias de la información, que son las carreras de nuestra facultad. Pero viste que los jóvenes participaron, Sí, o sea, hubo una sí. participación, un interés por parte de cada uno de los jóvenes. Hubo mucho interés de todos los años, hubieron jóvenes que emitieron lo que pensaban y fue un debate, en mi opinión, muy franco. No hubieron tapujos, no hubo una, digamos, autocensura a la hora de hablar temas delicados, ¿no? Y eso fue muy positivo en este aspecto. Pero la universidad no solo se compone de estudiantes, sino que también tiene una masa de profesores bastante importante. El profesor Tolentino, seguramente en su facultad se hizo el debate. ¿Cómo transcurrió en este sentido el debate? Sí, es lógico. Los profesores también tienen su propio debate y también se prepararon para leer la Constitución. Hay una cosa que es llamativa, y es que muchas de las personas que participaron en estos espacios, yo tuve la oportunidad de estar en el debate de los profesores, pero también en el debate de varios de los estudiantes aquí en la facultad, me di cuenta de que llegaban al debate con las modificaciones ya previamente escritas, ya con las modificaciones previamente estudiadas, o sea que no fue una cosa de momento. Se ve que detrás había una preparación y que además... y fue algo sorprendente también el hecho de que estudiantes acabados de llegar a la facultad, o sea, con un solo mes dentro de la enseñanza universitaria, eran capaces de participar en el debate de primer año de las carreras de comunicación, de periodismo, que es algo que lo cual también estimula y ve la seriedad con que hubo el debate, donde quizás faltó un poco de cultura jurídica, pero sí se demostró una cultura política por parte de los estudiantes y profesores de la facultad sobre la base, no de discutir sobre todo o fundamentalmente el texto constitucional, sino el proyecto de país a partir del cual se elabora esta Constitución. Ahora una pregunta que me van a responder los tres. ¿Cuáles fueron los temas en que cada uno de los espacios en que ustedes participaron se discutieron más o se propusieron más? Mario.
Bueno, nosotros discutimos, por supuesto, el clásico ya artículo 68, también sobre la propiedad, ciertas dicotomías que aparecen en la nueva Constitución sobre la ya no aparición de la palabra comunismo y la presencia de la propiedad privada. De la propiedad privada. Temas alrededor de eso, también sobre las políticas de Estado como tal, iba por ahí. Claudia. Bueno, los temas más polémicos y que más se trataron fueron desde el principio, el preámbulo, esto de Estado socialista de derecho, el artículo 1, el tema del unipartidismo, el tema del concepto como tal, de hasta dónde llega lo que es la concentración del capital, bueno, como Mario decía también, el artículo 68, y los otros dos temas muy tratados fueron el respectivo a la ciudadanía y a la estructura del Estado que se toca en esta Constitución. Profe. Bueno, yo quisiera primero tomar una de las precisiones que hacía Claudia al inicio del debate, que tienen que ver con que buena parte de, digamos, las intervenciones estuvieron girando en torno a precisiones del punto de vista ya del discurso propio de la Constitución, sobre la base de evitar interpretaciones erróneas en un futuro que pueden lastrar incluso la propia dinámica y el propio fin de la Constitución. Ahora, lógico que en una facultad como la de comunicación, con temas tan vinculados al periodismo, por ejemplo, se trataran otros temas que tenían que ver ligados con la transparencia dentro de la misma gestión de las instituciones públicas en el país, en temas asociados a todo el movimiento generado por el derecho a la comunicación, que es un concepto que supera mucho el de libertad de prensa que está incluido en esta Constitución, y que hubiesen otras cuestiones ya directamente ligadas al trabajo, la remuneración, incluso teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a los sistemas de propiedad y, por supuesto, los sistemas de propiedad en cuanto a los medios de comunicación. Fueron algunos de los temas, no quiere decir que fuesen los únicos. Lo que sí me parece que hay que recalcar fue que, al menos en este espacio, en la Facultad de Comunicación, se trató de trascender esa mirada hacia el artículo 68 como el único artículo del debate de la Constitución. Creo que mucho estuvo centrado en la estructura del Estado, mucho estuvo centrado en la participación dentro del ejercicio del poder político, mucho estuvo centrado dentro de la transparencia informativa y el acceso a la información pública y en otros temas parecidos que obviamente tienen que ver con el perfil y con las realidades que vive hoy el ámbito y el campo de la comunicación en Cuba. Vamos a hacer un alto en el debate para compartir con ustedes un Voz Populi que dos de nuestros compañeros hicieron sobre qué está pensando la gente en la calle sobre el debate constitucional. Participé en la de mi CDR y hubo una participación extraordinaria. Allí se plantearon distintos temas, todos muy importantes, y analizaron también el caso de el matrimonio entre el mismo sexo. Uno de los temas más polémicos que he visto, que no sé por qué ha causado tanta controversia, es el tema de la gay, aceptaron a casarse y esas cosas, ¿no? Matrimonio, eso mismo. No entiendo por qué todo el mundo, si eso en el mundo entero ya no es nuevo, estamos en el siglo XXI. Bueno, a mí el tema que me preocupa es el 31 de la Constitución, porque bueno, habla sobre el salario y el bienestar social de la población, y nosotros somos una población con 20,1% de personas mayores de 60 años de edad. Y entonces no debemos pensar en nosotros, sino en el futuro, que el bienestar social ahí debería garantizar un salario que tengamos un bienestar social como persona. He participado en algunos debates en centros de trabajo y en el lugar donde me desenvuelvo como militante de la juventud. Bueno, el tema más polémico que se ha planteado es principalmente el salario. Han habido varios temas polémicos, por ejemplo el artículo 68 del matrimonio entre dos personas, que lo plantea así, entre dos personas, ¿no? Y otro de los temas polémicos ha sido, por ejemplo, el hecho de la edad, el término de edad o el término del tiempo para el presidente del país. Otro de los temas polémicos ha sido también la situación del salario de los trabajadores, la situación de los pensionados, de los jubilados. Han sido, al menos en las reuniones en las que yo he estado, los temas más polémicos. De infraestructura, tenemos profesionales competentes por este camino y que la gente conozca cuál es la... Y regresamos aquí a Pensar Cuba, donde estamos debatiendo intensamente sobre el proyecto de Constitución y lo que ha acaecido en la Universidad de La Habana referente a ello.
díganme, ¿cuáles han sido las temáticas? ¿Por dónde ha girado el debate? Y además de eso, ¿cuál ha sido uno de los puntos álgidos de este? Hace un rato conversábamos que es muy difícil evitar ambigüedades en una constitución como tal. Entonces, esto no solo en la universidad, también en otros debates suscitados fuera de ella, que como nuestros amigos, nuestros compañeros nos ven como quizás puntos de referencia, nos preguntan sobre qué pensamos de esto o aquello, y vemos que quizás los líderes de opinión han jugado un papel fundamental en la interpretación de que los distintos grupos, la interpretación de los distintos grupos han hecho sobre esta constitución. Quizás el profesor Tolentino podría debatir más sobre esto, ¿no? Sí. Profe, ¿cómo usted desarrollaba en el primer momento una idea acerca de que la libertad de la comunicación es un concepto mucho más amplio que la libertad de prensa? ¿Cómo lo trataron en el debate de los profesores y qué piensa usted personalmente sobre esto? Bueno, hubo varias intervenciones al respecto, quizás abogando por esa noción del derecho a la comunicación, que es una noción nueva, bueno, no es tan nueva ya, hay una trayectoria de al menos 10 años, dentro de los textos constitucionales latinoamericanos, quizás más progresistas como Ecuador, como Bolivia, donde se ha mencionado el derecho a la comunicación como un concepto que supera la libertad de prensa sobre la base de no reconocer solo la libertad del ciudadano a fundar un medio, a gestionar un medio, sino también la libertad a que las voces de los ciudadanos encuentren representación dentro de los distintos medios que ya existen y que no necesariamente pertenecen a un sistema de propiedad social, incluso a un sistema de propiedad privada como en otros países sucede. Yo creo que esa es una de las nociones fundamentales, y además de que el derecho a la comunicación se basa mucho incluyendo el principio de la participación. No solo es la libertad de posibilidad, sino también la posibilidad de que usted tenga como ciudadano los derechos y las oportunidades iguales que todos los demás ciudadanos para acceder al recurso de la comunicación, para acceder al acto de la comunicación y para acceder a los medios de comunicación. Y el acceso también a la información es un punto referente no solo por parte de la ciudadanía en general, sino también de los medios en específico. No se debatió en torno a esto, o sea, cómo los medios acceden a la información que puede considerarse en algún sentido de segura o insegura. Claro, mira, ahí sucede algo. O sea, a la hora de tú hablar de una participación, necesariamente tienes que hablar de un acceso a la información, porque sobre la base de ese acceso a esa información pública es que se puede construir un proceso verdadero de participación ciudadana. Si usted no está informado en torno a las gestiones de su gobierno, por ejemplo, usted no puede efectuar, digamos, ejercer de una manera efectiva su derecho a fiscalizar las gestiones de la administración pública. Usted necesita una información y necesita acceder a ella sobre la base de transparencia, generar un ambiente transparente de funcionamiento. No solo, y aquí creo que late más sobre el caso de los periodistas en el acceso a la fuente de información y la disponibilidad de informaciones para poder ejercer su labor, sino también el ciudadano común, porque al final, en este proceso donde todo un Estado socialista de derecho se construye sobre la base de la participación del ciudadano en el ejercicio del poder, tiene que haber un acceso a la información pública y tiene que haber una participación generada sobre la base de ese acceso a la información. En ese aspecto hay un párrafo que dice que el ciudadano tiene derecho a recibir información veraz, oportuna. Entonces, ¿a qué llamamos información oportuna? Claro, es una de las dinámicas más interesantes es que, por ejemplo, aquí el debate estuvo mucho tiempo encaminado a que había que ayudar a la población, a la gente, a todo el mundo, a decodificar algunas expresiones que están en el imaginario popular, pero a veces se malinterpretan. Saber que nos ayuden a interpretar qué cosa es la libertad de expresión, qué significa el concepto de traición a la patria o hasta dónde, qué límite tiene la concentración del capital. Son términos que se utilizan en la Constitución pero que realmente no se entienden, y la dinámica también estuvo encaminada a saber si alguno de los artículos de la Constitución, como los referentes al salario, al trabajo remunerado, si realmente nacen de la realidad política y social de Cuba. Porque, por ejemplo, escuché un planteamiento en el que una estudiante comentaba que este tema del trabajo remunerado justo era un poco idílico, que en la Constitución eran unas palabras bonitas, digamos, digno, el término era digno. Realmente es así. Entonces, nos preguntamos si realmente esto nace de nuestra realidad concreta. Y te digo, una de las cosas que más a mí, en lo personal, de forma personal, me gustó, es que todo el debate, como hemos visto en los diferentes medios de comunicación, como hemos visto en reportajes de televisión, no estuvo encaminado a este dichoso artículo 68, que es muy justo. Es justo que esté ahí porque es una forma más
de legitimizar las luchas que ha tenido esta comunidad. Pero en una constitución donde se está debatiendo el futuro del sistema gobernativo de este país, no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Y entonces aquí no sucedió así. Se tocó el tema también del feminismo, de la violencia de género, pero bueno, no fue solo hasta ese ámbito del debate constitucional. Y Mario, en el primer bloque Permíteme hacer una precisión sobre este tema, porque quedaba también algo pendiente. Sí, adelante. Primero, a ver, lo que pasa es que a veces cuando uno se acerca a un texto constitucional, uno espera encontrar en él todas las respuestas hacia la ideal de un país que tiene. Y ese no es el espíritu, creo yo, de un texto, un proyecto de constitución. Claro. Siempre en este tipo de documentos, al menos desde mi corta experiencia, sé que queda un espacio abierto hacia la interpretación y además la regularización, la normativización de todos esos aspectos en otras leyes. Claro. Ahí es donde quería llegar, por ejemplo, con el término que hablaba Mario ahorita en torno a el derecho a recibir del Estado una información. Y creo que por ejemplo, varios de los planteamientos en el debate de los profesores estuvo ligado que usted no tiene el derecho a recibir, usted también tiene el derecho a exigir esa información. Porque usted no puede asumir, si es un ente fiscalizador del gobierno, una actitud pasiva de solamente esperar a que me llegue la información para hacerlo. No, la información pública tiene que ser pública desde su primer momento, no puede ser pública después. Y creo que ahí es donde estuvo quizás uno de los énfasis mayores en el debate de los profesores aquí de la facultad. O sea, no solo en el derecho a recibir, sino en el derecho a recibir y a exigir esa información pública. Yo quería hacer énfasis en algo que Mario decía al inicio del programa, o sea, la desaparición en el preámbulo de la palabra comunismo y la incorporación que se ha establecido como una especie de balance en ese sentido, y la aparición de la propiedad privada como cosa legalizada ya, a pesar de que ya se ha dado, ¿no? Pero como legalizada en el texto constitucional. ¿Qué crees que signifique o qué mensaje se está construyendo en este sentido para el mundo y a lo interno de nuestra ciudadanía? Yo creo que quizás en el mundo ya la palabra comunismo se ha satanizado demasiado, pero no creo que el estilo el camino por el que va nuestro país vaya muy distinto a eso. En cuanto a la propiedad privada y las nuevas formas de propiedad que aparecen en esta Constitución, yo no creo que eso va a cambiar el país ni va a revolucionarlo. Todo lo contrario, creo que eso es algo que ya estaba funcionando en el país y simplemente está legitimizando, legalizando lo que estaba sucediendo en cuanto a el contrapropismo, en cuanto a las cooperativas. Simplemente está legalizando lo que ya se estaba haciendo. ¿Y cómo va a lidiar este nuevo Estado, este Estado que se está constituyendo aquí? Claudia, tú nos hablabas ahorita de las transformaciones en la estructura del Estado. ¿Cómo ves esas transformaciones en la estructura del Estado? ¿Qué crees de esta concepción estatal novedosa? Bueno, en primer lugar considero que algunos cambios en cuanto a cómo se van a llamar diferentes instituciones del Estado desde la base ha sido un cambio solo nominal. Habría que ver en la práctica si realmente va a cambiar el funcionamiento y va a ser más cercano a la población, si de verdad va a resolver nuestras respuestas. Porque disolver órganos o cambiarle el tema o cambiarle el nombre no es realmente lo que va a cambiar la situación en la que está hoy la relación institución estatal y población. Y entonces pienso que hay que esperar a que esos cambios ocurran, a ver si va más allá de la nominalización de estas instituciones. Una de las cosas que también se hablaba, por ejemplo, a la hora de ver la posibilidad de cambiar el corpus constitucional, la Constitución establece una jerarquía que va desde el presidente hacia el pueblo. Algunos estudiantes decían que no, que debe ser al revés, que primero está el pueblo y después las distintas capas hasta llegar al presidente. Esa era una de las cosas que señalaban también. Sin embargo, el papel queda ahí, ¿no? O sea, y Claudia hacía referencia sobre cómo se va a desarrollar esto. ¿Cuál es la esperanza que tiene nuestro pueblo referente a esto? 2 de nuestros estudiantes hicieron un reportaje sobre el tema. Veámoslo. Desde el pasado 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre se desarrolla en el país la consulta popular sobre el proyecto de Constitución, en un claro ejercicio de participación ciudadana. El documento ha sido protagonista de disímiles polémicas a raíz de los cambios políticos y socioeconómicos. La esperanza que hubo al proyecto constitucional realmente cumple con sus expectativas y necesidades. Para ello, nos encontramos desde el Vedado capitalino para acercarnos a la población y saber qué piensa Cuba. Esperanza, sí, tengo esperanza que las cosas mejoren, sobre todo con las nuevas propuestas de la protección animal,
bueno, es un proyecto muy democrático y que está dando mucha apertura, sobre todo a nuestro pueblo que la necesitamos. Sí, ¿cómo que no? Para la mejoría en el plano económico del país. Sí, yo pienso que haya cambio, tiene que haber cambio. Todo mejora. No necesito nada más hasta ahora, como está así, está bastante bien. Siempre una nueva constitución trae una esperanza, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista social y económico. Es decir, de un tiempo para acá hay una necesidad de un cambio del ordenamiento jurídico, no solo para atemperar las cuestiones que ya han venido implementándose en materia legislativa y por lo tanto requerían de un rango constitucional, sino también porque hoy la sociedad es diferente. Es decir, si estamos hablando de un texto que ya va a cumplir 42 años, ¿no? Donde en un momento político, donde la dirección del país es diferente, por supuesto, ese proceso de cambio en lo social, en lo económico, tiene que ir acompañado de una nueva constitución. Eso siempre hay un debate, ¿no? Y es un debate polémico, si realmente hasta qué punto hay una nueva constitución o si realmente hay una continuidad constitucional con el texto 76, a partir de que determinados principios, determinados fundamentos del texto se mantienen. Yo vuelvo a la pregunta que me haces. Esperanza siempre la hay, siempre. Es casi una cuestión propia de una nueva constitución. Claro, una nueva constitución requiere de leyes para implementarse, requiere también de aplicación de sus normas y sin lugar a dudas hoy la constitución está mucho más cercana al pueblo. De esta forma conocimos los sueños, expectativas y esperanzas de los cubanos con la nueva reforma constitucional. Reportó Amanda González, Pensar Cuba, Canal Nexos. Gracias Amanda y Cristian por este reporte. Nosotros seguimos en el debate. ¿Qué creen acerca de la esperanza? O sea, en este proyecto de constitución, ¿cómo puede ser el futuro de la nación? ¿Se encuentran ustedes esperanzados referente a este debate, a este proyecto? Dígame. Bueno, yo creo que, a ver, te voy a hablar como miembro activa de mi generación porque tengo solo 19 años. No, nunca podemos perder la esperanza. ¿Por qué? Porque quizás estas son las primeras luces de una gran apertura que desde hacía décadas estábamos esperando. Es la primera vez, yo creo, en mucho tiempo que el pueblo se siente en franco debate con sus dirigentes, en franco debate con una institución de poder. Y aunque hacen falta muchísimas modificaciones para este texto constitucional, desde que se entienda hasta artículos que comprendemos que no son todos los certeros posibles, claro que tenemos que tener esperanza. Las cosas quizás hasta aumenten el ritmo de cambio que teníamos hace muchos años atrás, que era a paso bastante lento, ¿no? Y ahora que sentimos que se nos está escuchando, es el momento real de no perder la esperanza en lo que nos queda de construcción de socialismo. ¿Y tú, Mario, estás esperanzado con este proyecto de constitución? Sí, te decía hace un rato que una de las esperanzas es el proceso democrático que se ha levantado en torno a este debate de constitución. Cada persona tiene la posibilidad de decir que le gusta, que no, con qué está de acuerdo, con qué no, en esta constitución. Y después de expresarlo también en el referéndum constitucional. ¿Profe? Bueno, yo creo que por una parte sí. Cuando uno mira, por ejemplo, los dos textos constitucionales del 76 de ahora, se da cuenta de que hay un salto cualitativo en torno a muchos derechos ciudadanos, en torno también a la propia estructura del Estado. Ahora, yo sí creo que un proyecto como este no solo necesita un salto cualitativo con respecto a un proyecto anterior, sí que no se necesita proyectarse en un escenario futuro, buscando todo lo que puede ser el deber ser de la nación y no solo como referencia o comparándose solo con el pasado. En ese punto yo creo que el proyecto actual necesita modificaciones, sobre todo en los derechos que garanticen una participación, un acceso, una igualdad de condiciones y oportunidades para todos en el ejercicio del poder y en el ejercicio del poder a partir de los medios de comunicación, a partir de la participación en los escenarios de comunicación. Ahí es donde yo creo que queda todavía algunas cuestiones débiles en el proyecto de constitución. Y citando un poco también a Martí, o sea, que nunca podemos olvidarlo del todo, ¿creen que esto cumpla con la máxima martiana, ya trillada en ocasiones, que construya una nación con todos y para el bien de todos? Yo ahí te diría incluso que
una de las dudas que ha estado saltando ya en muchos en los debates constitucionales, alrededor de los 4 en los que he podido estar, es el tema de cómo quedará después este proceso de consulta popular, hasta qué punto se tendrá en cuenta la opinión de los ciudadanos que han participado en igualdad de condiciones, en libertad de posibilidad de debate en estos espacios, y creo que el propio proceso requerirá en algún momento de un escenario de socialización que permita no solo ver cómo han sido elevados los comentarios de las personas hacia la comisión encargada de la redacción de la Constitución, sino cómo esa comisión encargada de la redacción de la Constitución ha dialogado con el pensar de sus ciudadanos, no solo sobre la base de actas. Y eso creo que en algún punto deberá tenerse en cuenta dentro de este mismo proceso, porque es una de las dudas latentes que quedan. Ahora, yo te diría, en cuanto a esta frase, por ejemplo, martiana de con todos y para el bien de todos, que se cumplió en la Constitución pasada y que se aspira a cumplir nuevamente en una Constitución cuando se apruebe, es el tema de que sí, si ha habido participación, ha habido libertad de participación y expresión en torno a todos los criterios posibles sobre un tema de la Constitución, sí hay participación. Ahora, nuevamente viendo esta inquietud, que hasta cierto punto es inquietud mía también, de cómo se visualizará después en el camino ese proceso de diálogo entre la comisión encargada de la Constitución, de la redacción de la Constitución y todos los resultantes del debate popular, entonces ahí sí diría que prefiero esperar incluso a ver cómo es ese mecanismo, porque no queda del todo explicitado en el mismo proceso y en los documentos ofrecidos por esta comisión. Yo creo en este sentido, Raúl, que como decía el profe Tolentino, está muy bien que conozcamos como pueblo que existen los mecanismos para hablar con nuestros dirigentes, que existen los mecanismos de consulta popular, pero que se aclaren, que se estructuren, que el pueblo sepa cómo realmente llegar. Y también como estudiante de periodismo, pienso que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esto, porque, por citarte un ejemplo, en la televisión ha sido reiterativo que en los debates de la Constitución se toquen, en los reportajes se expongan los mismos temas. Y el que lo ve dice, bueno, y estos temas que también son muy polémicos, ¿dónde han quedado? Y quizás los medios de comunicación han decidido retroceder un poquito y no mostrar esos temas polémicos que al final en la asamblea se debatieron en un ambiente bastante franco, bastante sereno, y yo pienso que si en los barrios también se están tocando, los medios de comunicación deben expresarlo para que el pueblo realmente sepa que el debate es inclusivo. Y ya se nos agotó el tiempo de esta emisión, pero antes quiero terminar con una frase de José Martí que pronunció en 1893. Dice: a la raíz va el hombre verdadero. Radical no es más que eso, el que va a las raíces. No se llame radical quien no vea las cosas en su fondo. No es hombre quien no ayude a la seguridad y dicha de los demás hombres. Con esta frase me despido, no sin antes invitarlos a asistir a nuestra próxima emisión para juntos, ustedes y nosotros, pensar Cuba. Tengan muy buenas tardes.